Saludos tripulantes, seguimos con la construcción del Beagle. Esta semana vamos a dar un salto importante y vamos a pasar directamente a la construcción de la falsa quilla, la roda y el codaste. Según el manual, primero de todo habría que hacer los cintones de la parte de fuera, pero yo me lo salto y voy a hacer directamente la falsa quilla porque creo que va a ser más fácil. Veremos cómo queda. Desempolvamos de nuevo las planchas precortadas y nos vamos directamente a las piezas en nogal, donde veremos buscar las 7 piezas que formarán la falsa quilla, la roda y el codaste. Extraemos estas piezas y le damos una lijada para quitar las marcas de la matriz, y vamos a lijar también los bordes que quedarán a la vista. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque si os dais cuenta los bordes tienen un color más oscuro que los laterales. Y esto es así porque al estar cortados a láser los bordes se queman y quedan con un color extraño y más oscuro que no es propio de la madera. Pero bueno, lo lijamos bien y en paz. Cuando hice el San Juan no hice este paso y tuve que teñir la madera de nogal para igualar un poco los tonos. Ahora yo creo que esto no va a ser necesario. Próximo paso, preparar bien la quilla del barco para que encajen las piezas de nogal. Básicamente hemos de despegar todo el material del primer y segundo forro hasta que lleguemos a la falsa quilla original en contrachapado. Eso sí, hemos de hacerlo lo más justo posible para que no quede hueco entre la pieza de nogal y el forro del barco. Mucha paciencia para hacer esto, merece la pena. Aprovechar las piezas de la falsa quilla para ir viendo cómo ajusta y dónde tenemos que lijar más. A mí, algunas de las segundas tracas se me han hastiado un poco. Nada que la todopoderosa masilla de color sapeli no pueda solucionar. Una vez seco solo habrá que repasar el lijado. Camino despejado para ir poniendo las piezas. Yo voy a utilizar una combinación de cianoacrilato en algunos puntos para garantizar la fijación rápida y cola de carpintero en otros. Esta cola se introducirá bien por todos los huecos y fijará tanto la pieza de nogal como la punta de las tracas. Lo de siempre con esto, paciencia, ponerlas uno a una desde la proa e intentar que encajen dejando los menores espacios posibles, que luego habrá que taparlos con masilla. Cuando llegamos a la última pieza, saltan las armas. La pieza del codaste es recta y a mí esta parte del casco me ha quedado con una ligera curvatura. La solución es ir lijando la pieza de nogal hasta que el acople sea lo mejor posible. Fijaros bien porque yo la lijé a mano y el lijado no quedó simétrico, pero bueno, luego lo pude corregir sin mayores problemas. Para poner estas últimas dos piezas empezaremos por la pieza que luego hará el codaste y luego acabaremos por la última pieza que nos queda, que es la de la quilla. Una vez bien seco me quedaron algunos huecos entre las piezas y entre las piezas y el casco. Aquí hacemos malabares entre las masillas de sapeli y nogal y lo disimulamos de la mejor forma posible.
Esto ya, una manita de lija y estupendo. Y ya por último, lijar la cola que queda al final de la quilla para que quede alineada con el codaste.